Señal directa. Regresamos ya a la segunda emisión de Señal Informativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, el día de hoy, este lunes, amanecimos con la noticia del fallecimiento del compositor mexicano Armando Manzanero. Más de 400 canciones, entre ellas algunos boleros muy clásicos como Somos Novios, Esta tarde vi llover, algunas también como Contigo aprendí o Adoro o No es nada personal. Más de 400 canciones de este prolífico cantautor, quien murió a los 85 años de edad. Apenas el pasado 7 de diciembre había cumplido 85 años y bueno, desde el 19 de diciembre se dio a conocer que el cantautor había enfermado de COVID-19 y se encontraba hospitalizado. Ayer su propia oficina de prensa había anunciado que se estaba recuperando. Lamentablemente, hoy falleció. Este día tengo la fortuna de tener en entrevista a Luis Pérez Sabido. Él es creador del Museo de la Trova en Mérida, quien es también y quien fuera amigo de Armando Manzanero, y le agradezco que me conteste la llamada. ¿Cómo está? Muy buen día. No únicamente amigo, coautor con un tema de mucha importancia. Yo sé que volverás, que grabó Luis Miguel, Tania Libertad, Cristal, Chamín Correa, el propio Manzanero y las 10 mejores voces de la América Latina. Estimado Luis Pérez, primero que nada, ¿cómo recibiste esta noticia? Como la puede recibir todo yucateco que sea la música. Soy el presidente de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín y director e investigador emérito del Centro de Investigaciones Musicales, de modo que el Manzanero es un tema fundamental en el estudio, máxime cuando es la figura más grande que ha tenido Yucatán a nivel mundial en la música popular. Platíquenos precisamente de esto, dentro de su anecdotario, ¿cómo era trabajar con el maestro Manzanero? El maestro Manzanero es un hombre muy cariñoso y muy cálido. De mis poemas, cuando íbamos a pescar en Chelén, él me cantaba sus últimas canciones y yo le decía lo último que escribía. Y en una ocasión, 1989 o 90, yo le dije un soneto mío, yo sé que volverás, y me dijo, dámelo, le voy a poner música. Y la sorpresa fue que pronto la grabó Manuela Torres y luego se la propuso a Luis Miguel, a quien le produjo varios discos para su romance, y la grabó Luis Miguel, y tuvo un éxito de que se han vendido 6,5 millones de copias, y es uno de los 50 éxitos mundiales. Y te rectifico algo, Manzanero escribió mucho más de 500 canciones. Más de 500 melodías. Y no murió a los 65 años, sino a los 86. Manzanero nació el 7 de diciembre de 1934, pero lo registraron en los primeros meses de 1935. De allí viene la confusión de muchos de asignar el año de 1935. Él murió de 86 años. Perfecto, muchísimas gracias. Preguntarle también cómo era en cuanto a disciplina, al ser un hombre de arte, cómo era la disciplina de escribir y componer melodías del maestro Manzanero. Te lo voy a decir desde su niñez. Él fue alumno de Amílcar Cetina en solfeo en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Don Amílcar calificaba a sus alumnos con 3, 4 o 5. Armando Manzanero sacaba invariablemente 10. Y te lo digo porque soy investigador emérito de la Escuela Superior de Artes. He tenido a mi vista, ¿verdad?, el acta de examen de solfeo de 1944. 10 puntos, Manzanero canché Armando. Y los demás 4, 5, los que más sacaban 6. Entonces, esto te habla de una formación. Y en la secundaria, él, cuando no tocaba el piano, tenía un acordeón, y con el acordeón y 2 compañeros que tocaban la guitarra, formó el trío Mabarú, que está formado por las iniciales de Manzanero, Payote y Ruiz. Y luego él iba a la Plaza Grande, donde están nuestros trovadores, y se ofrecía con los trovadores al que quisiera llevar trío con acordeón, y el acordeón hacía el interludio. En las serenatas de Yucatán hay uno o 2 temas instrumentales que van entre las canciones, y él así
antes de irse a México. Y yo lo conozco mucho porque ambos nacimos en la colonia Vicente Solís. Mi madre y la suya se llamaban Juanita y eran muy amigas. De modo que somos vecinos, amigos, entrañables, coautores, y siempre me tuvo mucha referencia. Y quiero decirte que en Mérida, en el Palacio de la Música, hay una sala dedicada a Manzanero, donde hay un holograma donde yo soy el que lo está entrevistando, y departimos ahí 10 minutos, y es una sala muy visitada. Claro. Estimado Luis Pérez, también preguntarte, en esta relación que tú tenías con el maestro Manzanero, ¿cuándo se da cuenta el maestro que es un gran cantautor para México? Bueno, Armando Manzanero, cuando llega a México como pianista acompañante, me dice que ya llevaba canciones compuestas. Es Rubén Fuentes el que lo descubre en la RCA Víctor, y en 1967 lo lanza con el disco A Mi Amor con Mi Amor. Y entonces él allá lanza Adoro, No, Vengo, Esta Tarde vi llover, Mía, Contigo Aprendí, Todavía, Aquel Señor, El Ciego, ¿verdad? Y a partir de ese momento Armando Manzanero es un detonante. ¿Por qué? Porque Manzanero redimensiona el valor sentimental del bolero y crea la balada moderna dentro de la música mexicana. O sea, es un hombre transformador. Él llega a México y sigue tomando clases con otros maestros. Es alumno de Mario Ruiz Armengol, o sea, ¿verdad? Del maestro de Paz. O sea, él tuvo con una continua preparación. Y estaba en contacto con los mejores pianistas de música popular, que fueron sus amigos. Hay un disco donde se llama El Piano Manzanero y sus amigos, donde él canta acompañado de varios de los mejores pianistas, como Claire Fischer, como muchísimos españoles, como Juan Carlos Calderón, ¿verdad? Es un hombre que se codeaba con lo mejor por su talento natural, y la gente le tenía lo reverenciaba. Claro. Luis, también preguntarte, sin duda alguna, esta noticia conmocionó a Yucatán, ha conmocionado a México, pero también quisiera preguntarte, ¿cuál es el peso que tenía el maestro Manzanero para Iberoamérica? Bueno, quiero decir que es presidente de la Sociedad Interamericana de Autores y Compositores, que es la sociedad que reúne a las sociedades de cada lugar, y que con 20 millones de copias de sus discos y actualización, él era un personaje en todas las giras de la América Latina, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela. Él era un personajazo, Armando Manzanero, y además donde enseñó, estuvo en Cuba y estaba en los Estados Unidos. No, Armando era el Armando de todos. Claro, estimado Luis, preguntarte también precisamente por este hecho. Él conformaba pues este gremio de autores y compositores y era un ferviente defensor de los derechos de autor. Sí, hay un detalle que te quiero decir. El derecho de autor garantizaba 50 años de vigencia, el derecho después de la muerte del autor. Con el presidente Zedillo, él acordó que en México esos derechos se prolongaran a 100 años después de la muerte del compositor. Y eso lo consiguió Armando Manzanero al frente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Él fue uno de los gestores, de los grandes gestores. De modo que en México los derechos de autor están garantizados 100 años después de la muerte. Y eso lo gestionó el maestro Manzanero. Y en este sentido, también preguntarte, junto con el maestro Cantoral y algunos otros, ellos tenían un gremio muy fuerte para tratar de combatir incluso la piratería. Bueno, la piratería es el enemigo común de los compositores, no solo de las disqueras, sino de los compositores. Un disco no paga derechos, es un disco que no llega sus regalías a sus legítimos dueños, que son los poetas y los compositores. Una canción es una propiedad privada.
Y entonces si vas a tener música en un local que te sirve para fiestas, debes pagar derechos. Y la piratería acaba con eso. Claro. Entonces él estaba en la defensa de los derechos de los autores y compositores mexicanos. Especialmente México, que está considerado como el cuarto productor mundial de canción popular. Pues ahí tiene usted el legado del maestro Manzanero en voz de uno de sus amigos, compañeros, Luis Pérez Sabido. Muchísimas gracias. Para servirle. Bueno, y antes de irnos a una pausa,